Bueno, muchas gracias, José María, por esta presentación. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, así que con tantas especializaciones espero estar a la altura de las circunstancias, sobre todo después de la presentación de Pablo en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes. Un último agradecimiento que es importante también. Quería agradecer al proyecto MapWorks, que dirige aquí José María, porque en parte es gracias al proyecto y al congreso que se va a organizar la semana que viene, que yo puedo estar acá en el día de hoy compartiendo con ustedes algunas de mis investigaciones y de las líneas con las que he estado trabajando en los últimos años y con las que sí... si fuera posible, digamos, me gustaría seguir trabajando. Bien, dicho esto, en la tarde de hoy me gustaría abordar tres temas que son temas de interés y que han sido, como les decía, parte de mis investigaciones en los últimos años. El primero, que creo que es el que engloba, ¿no?, que está en el título, por supuesto, pero que engloba toda la presentación, es pensar la traducción, el acto de traducir, y un conjunto de términos ligados a la traducción, tales como el de interpretación, transposición, reproducción y copia, ¿bien?, como parte, ¿no?, de lo que podríamos llamar también una operación cartográfica. Es decir, ¿cuál es la relación entre el acto de traducir, que en su sentido más básico y primario es el pasaje de una lengua a otra, ¿no?, en un sentido estricto, pero si lo pensamos en términos más amplios, en un sentido más general, es el pasaje de un género a otro, podríamos pensar en ese caso en la transposición, la interpretación y la puesta en imágenes de una imagen textual a una imagen visual. Es decir, hay un conjunto de operaciones dentro del gran acto de traducir que creo, y por lo menos esa es la pregunta que planteo al principio de esta comunicación, podrían involucrar o podrían pensarse también en relación con el acto cartográfico, que también es otra gran categoría, ¿no?, y que en el caso particular, digamos, de lo que me interesa a mí trabajar en el día de hoy, tiene que ver con la confección de mapas, ¿no?, de mapas manuscritos, en el caso que voy a trabajar, ¿no?, en esta tarde, y particularmente con la iconografía presente en esos mapas manuscritos de mediados del siglo XVI. En breve vamos a ver de qué estoy hablando cuando hablo de mapas manuscritos del siglo XVI y particularmente de mapas manuscritos franceses de mediados del siglo XVI. El segundo gran tema, y en breve voy a volver a la traducción, pero el segundo gran tema que me gustaría tratar también en el día de hoy, a propósito de la traducción y del acto cartográfico, es cuál es la relación entre texto e imagen cartográfica en la primera modernidad, ¿no? Esa relación entre textos que pueden ser crónicas, relatos de viaje, cartas, es decir, un conjunto de materiales, digamos, producidos en el contexto de la expansión transoceánica europea, sobre todo en los siglos XVI y XVII, y, digo, estos son mis objetos de interés, ¿no?, y de estudio. ¿Y cuál es la relación de esa producción textual con la producción de imágenes, digo, grabados que pueden aparecer y que se publicaban junto con los relatos de viaje, por ejemplo, pero sobre todo con las imágenes cartográficas, ¿no?, con los mapas que se publican, ya sea dentro y como parte de estos relatos de viaje o de forma separada para circular a la par y ser consumidos, digamos, en la misma forma en la que, en el caso de los mapas impresos, por supuesto, los mapas manuscritos tienen otros destinatarios y circulaciones mucho más acotadas, ¿no?, un poco lo que hablábamos en relación con, bueno, quiénes están viendo estos mapas, en qué formato circulan, cuáles son los públicos lectores, ¿no? Pero sí me interesa trabajar esa relación entre texto e imagen cartográfica, ¿no?
Y por último, digamos, también en la presentación en el día de hoy, creo que en términos historiográficos, lo que me gustaría abordar es qué significa trabajar historia de la cartografía, qué significa hacer una historia de la cartografía, qué significa hacer una historia y tratar de entender los contextos de producción, recepción y circulación de objetos cartográficos en esa primera modernidad y cuál es la relación que hacer una historia de la cartografía tiene con otras disciplinas u otras perspectivas de análisis, como la historia del libro, la historia cultural, la historia de América colonial, la historia de la primera modernidad. Es decir, creo que, y espero también de poder demostrarlo de alguna manera en la tarde de hoy, que la historia de la cartografía lo que permite, o hacer historia de la cartografía, lo que permite es pensar los vínculos entre disciplinas o perspectivas que no necesariamente o no siempre están tan conectadas como nos gustaría conectarlas, y a la vez, digamos, hacer una historia de la cartografía nos permite volver sobre esas disciplinas desde conexiones que por ahí no necesariamente aparecen, ¿no?, en textos que trabajan exclusivamente la América colonial o la Europa de la primera modernidad. Todas estas son propuestas que espero ir desmarañando, ¿no?, desmalezando a lo largo de la presentación. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que me interesan son estos tres grandes temas a partir de un caso específico, porque siempre es necesario volver, ¿no?, a esos casos para poder después pensar cuestiones más amplias. Y ese caso específico es, o parte de la pregunta de cómo fueron tratadas, ¿no?, y cómo se produjeron las noticias de la conquista del Perú y cómo se configuró, cómo se conformó una imagen de Atahualpa, ¿no?, el último emperador inca, a partir de 1533, digamos, en los años que siguieron a esa caída, ¿no?, del imperio del Tahuantinsuyo, en no solamente imágenes cartográficas, sino un corpus muy variado de fuentes. Voy a mostrarles algunas en breve, ¿no?, que se articularon, digamos, en torno a esas primeras noticias que llegaron de cómo se había producido la derrota, ¿no?, el pago del rescate, ¿no?, de Atahualpa, y las riquezas, ¿no?, las prodigiosas riquezas que se encontraron, que esto tiene un impacto muy, muy grande, ¿no?, en toda Europa, no solamente en la península ibérica, y que llevó a una serie de traducciones, ¿no?, de esas primeras informaciones que llegan en forma de cartas y de historias, ¿no?, que se publican, en el caso de las historias, primeramente en español, pero que rápidamente van a ser traducidas al italiano y al francés, ¿no? Ese caso, ¿no?, que es el que me permite a mí pensar esos tres grandes temas, me gustaría trabajarlo específicamente en torno a dos imágenes cartográficas o dos mapas que se producen a mediados del siglo XVI y que se producen en el marco o como parte de la llamada Escuela de Dieppe, ¿no? Una escuela, digo, el término escuela también ha sido cuestionado en parte porque no era, digamos, un conjunto de personas que trabajaron, o de cartógrafos que trabajaran bajo ese nombre, sino que es un nombre que se le da posteriormente, pero que es y que produce, digamos, un corpus de mapas muy importante entre mediados del siglo XVI y fines de ese siglo, ¿no? Y dentro de los cuales hay dos grandes cartógrafos, en el caso uno de ellos que también es piloto, que es Guillaume Letestu, y el otro es Pierre Decellier. Les adelanto, en breve vamos a ver a qué imágenes me estoy refiriendo, ¿no? Pero, yendo al caso en lo más concreto posible, es cómo las noticias del Perú, de la conquista del Perú, y la imagen de Atahualpa en particular, se traducen, ¿no?,
o se transponen del texto a la imagen en dos mapas específicamente producidos en 1550 y 1556 por estos dos grandes cartógrafos de la llamada Escuela de Dieppe. ¿Bien? Volvamos un segundo a la traducción, ¿no? O cómo pensar la traducción como una operación cartográfica. Como les decía hace un rato, las posibilidades, digamos, de pensar la traducción en relación con la producción de imágenes cartográficas tiene que ver con que en toda traducción, ¿no? En todo acto de traducción, traducir, ¿no? Implica una serie de acciones. La principal es la interpretación, ¿no? Es decir, uno tiene que comprender lo que está traduciendo en una lengua A, si nos quedamos en la definición estricta de traducción, y pasarlo, ¿no? Devolverlo en una lengua B. Ese acto de interpretación, ¿no? Que es la traducción, implica también, ¿no? o conlleva una serie de decisiones respecto de la reproducción de eso que nos llega a nosotros en un formato A y que devolvemos en un formato B, sea de una lengua A a una lengua B, o sea de un signo, es decir, de un texto a un género no textual, como puede ser un mapa, como puede ser una imagen, ¿bien? En esa interpretación que se hace de eso que nosotros tomamos como punto de partida y que devolvemos transmutado en alguna otra forma, ¿bien? Hay una decisión, ¿no?, que implica cómo hacemos nosotros esa reproducción, ¿bien? Si es acercándonos lo más posible al original, ¿no? O si la decisión, en cambio, es acercándonos lo más posible al contexto de recepción y de circulación, es decir, al público hacia quien nosotros estamos traduciendo aquello que recibimos, ¿no? La traducción, entonces, entendida, digamos, como un producto, bien sea una traducción que se edita, bien que se publica, que circula, es, dice François Host, un proceso en marcha, es decir, es un acto también, así como el acto cartográfico también es un proceso en marcha, es decir, es la producción de una imagen que requiere una serie de competencias y que cobra sentidos en la medida en que hay un receptor de esa imagen cartográfica, alguien que la está interpretando y que la está entendiendo bien en función de contextos históricos, sociales, políticos, etcétera, y a través de el tiempo, ¿no? Las interpretaciones o las formas de recibir mapas del Mississippi producidos en el siglo XVI, hoy en día, bueno, están hechas atravesadas, ¿no?, por el giro oceánico, por el giro animal, o digo, por una serie de reflexiones que se han hecho posteriormente. Bueno, podríamos pensar que el acto de traducir y el acto cartográfico también son operaciones en movimiento o procesos en marcha, ¿no? Y que son procesos creativos, ¿no? También, en donde participan o donde se llevan a cabo adaptaciones, transformaciones, elipsis, ¿no? Cosas que se deciden no traducir en ese pasaje del texto a la imagen, ¿no? Tergiversaciones o no. Host habla de licencias de la transformación, ¿no? Que es, bueno, una forma mucho más sofisticada y poética de decir, ¿no?, cómo se producen esos pasajes. Todo esto, y hago una breve nota al pie, el inicio, digo, o parte de las reflexiones, ¿no?, que llevan este trabajo, se originan en un proyecto radicado en la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene que ver justamente con la traducción traducción en sentido amplio, en la que he trabajado en los últimos años con colegas de antropología, de letras, de historia, ¿no?, en la que cada uno con sus diferentes temas de investigación hemos tenido como objeto de análisis la traducción, ¿no?, y las miradas que desde la historia y la literatura sobre todo, pero también la antropología, ¿no?, el texto de Hanky Severi, por ejemplo, han pensado y reflexionado sobre la traducción. Digo esto para situar un poco también la
investigación dentro de las producciones y de los proyectos académicos. Bien, si nosotros pensamos en todas estas operaciones que se enmarcan dentro del gran acto de traducir, la pregunta es, entonces, y si pensamos en el segundo tema, ¿no? Que es cuál es la relación entre texto e imagen en la primera modernidad, a partir de, o pensando en las producciones cartográficas, la primera pregunta que creo que podemos hacernos es ¿qué tan útil resulta la categoría o la noción de traducción para pensar el pasaje, no de una lengua a otra, sino de un texto a una imagen? ¿Es tal vez una categoría demasiado amplia que termina permitiéndonos incluir una serie de otras operaciones, pero que en realidad termina, digamos, no diciéndonos demasiado? ¿O puede llegar a ser útil para entender estos mecanismos que están operando en procesos de síntesis iconográfica en determinados grupos de cartógrafos en ese siglo XVI, ¿no? Es una pregunta que dejo abierta y que tal vez podamos contestar o volver a ella hacia el final de la presentación. Les adelanto que yo creo que la noción de traducción es una categoría útil para pensar el acto cartográfico, pero más específicamente, creo que es una categoría útil para pensar cómo se construye la imagen cartográfica en un periodo donde la experiencia transoceánica europea se condensa y circula a través de la palabra escrita, ¿no? Entonces ahí me parece interesante poder ver cómo circulan, ¿no? Y cómo dialogan esos dos tipos de producción, ¿no? Imagética y textual, ¿no? Ahora bien, lo que a mí, y me detengo mucho en esto porque después van a ver que el caso va a ir desencadenando todo esto que me parece una introducción necesaria. Porque, si bien, digamos, podríamos estar de acuerdo, en primera medida, que la noción de traducción es útil para pensar o reflexionar en torno al acto cartográfico, lo que a mí me interesa particularmente de la traducción, bien, son los problemas en torno a ese pasaje, bien, de un material o de un género A un género B, y en este caso del texto a la imagen. Pero también podríamos pensar de texto a imagen o de imagen a texto, ¿no? Es decir, la circulación es en ambos sentidos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con los problemas en torno a ese pasaje de una cosa? ¿Y por qué a mí me interesan en realidad los problemas y no tanto el acto de traducción? Me refiero, cuando hablo de problemas, a, por ejemplo, aquello que se pierde en la traducción, ¿no? Seguramente han escuchado el término, y tal vez visto la película, aunque ya es bastante vieja, y Lost in Translation, ¿no? Bueno, algunos la vieron en el cine, yo también, en donde, digamos, el juego, ¿no? O a la que hace referencia a la frase Lost in Translation es que hay cosas que no se pueden traducir de una lengua a otra, ¿no? O de un género a otro, y que se pierden en ese pasaje de A a B, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con esos perdidos en la traducción? Incluso es difícil traducir Lost in Translation, la denominación Lost in Translation, ¿no? Y que es utilizada incluso por traductores cuando hay algo que no pueden reponer, ¿no? En el pasaje de una cultura a otra, ¿no? Porque finalmente también traducir algo puede ser esa ida y vuelta, ¿no? En hacer inteligible algo a un público que no necesariamente comparte ese punto de origen, ¿no? François Hartog también ha hablado mucho sobre la traducción, ¿no? En El espejo de Heródoto, y sobre la retórica de la alteridad en relación con la traducción y demás. No voy a detenerme en eso. Pero tenemos ahí un problema, ¿no? De esto que desaparece o se transforma o transmuta en el paso de A a B. De los mismos creadores de Lost in Translation, tenemos también el problema, ¿no? Que ha abordado magníficamente bien la lingüista y filósofa Bárbara Cassin, que es el problema de los intraducibles, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando hay
términos o cosas que directamente no se pueden traducir de una lengua a otra y por lo tanto permanecen en la lengua de origen, ¿no? Bueno, todo esto pensándolo en relación al texto y a la imagen. Y eso podría también llevarnos a pensar o a preguntarnos si hay un modelo, ¿no? O primer mapa o primera imagen que por lo tanto inaugura, ¿no? Una serie de imágenes cartográficas que derivan de esa primera traducción de una crónica o de un relato de viaje a una imagen. Es decir, hay genealogías de imágenes también que no necesariamente remiten al texto original, sino que dialogan entre un conjunto de otras imágenes. Un último problema, digamos, o interés, digamos, dentro de esta gran categoría de problemas de la traducción, creo yo, es si rastrear, ¿no?, los errores, omisiones, errores me refiero a incluso transformaciones en las formas de escribir nombres propios, por ejemplo, cuando se pasa de una lengua a otra, sobre todo en el siglo XVI, cuando las primeras formas, digamos, cuando la oralidad también se traduce a la escritura, ¿no? Pienso en Desertó y la escritura de la historia y demás, ¿no? Ese paso de la oralidad a la escritura y las transformaciones que vienen luego bueno, hasta que se termina acuñando y decidiendo cuál va a ser la forma de escribir tal topónimo, ¿no?, de tal lugar. En el caso del Perú hay muchos, ¿no?, pero bueno, podríamos pensar en toda América. Si acaso en el estudio de esas transformaciones, ¿no?, de lo que llamo errores o omisiones, puede existir, ¿no?, o podemos pensar en eso como una metodología para rastrear esas cadenas de traducciones, ¿no?, en un conjunto de corpus determinados. Y eso, digamos, esta idea, ¿no?, de pensar el error, no viene de años, y la copia, no viene de años de docencia, en donde uno detecta de dónde salió el texto que inauguró una serie de docencia en la escuela secundaria. No estoy hablando de la docencia universitaria, pero es una metodología, ¿no? Digo, o que termina llevándonos a sacar determinadas conclusiones, pero también, digo, es la metodología de la que nos habla Carlo Ginzburg cuando retoma, ¿no?, el método Morelli y cuando habla, ¿no?, del paradigma indiciario y de cómo a través de detectar pequeñas transformaciones en los detalles, ¿no?, Morelli, historiador del arte, ¿no?, lograba separar, ¿no?, detectar la copia del original en las obras de arte, ¿no? Ginzburg habla también de Sherlock Holmes, bueno, del personaje, el detective creado por Conan Doyle, para trabajar en torno a esta cuestión de el error o la diferencia en la copia y la relación con un original, ¿no? Dejo todo esto abierto en realidad, porque no es que haya yo llegado a una conclusión, sino que todas estas cosas me divierten para pensar la historia de la cartografía y qué hacer con todos estos mapas, ¿no? Bien, si vamos al caso, ¿no? Es decir, lo que vemos es que, y acá volvemos a Atahualpa, ¿no? Como les decía, a partir de la derrota de Atahualpa, la caída del Tahuantinsuyo y del estupor, ¿no?, y de la maravilla, pienso también en Stephen Greenblatt con Marvelous Possession, ¿no?, la maravilla que genera, ¿no?, en un público lector escuchar el rescate en oro que, digamos, que no solamente está ocurriendo en la zona andina, sino que había ocurrido poco antes en Mesoamérica, ¿no? De las esmeraldas, de la plata, del oro, es decir, de las riquezas que se encuentran en el llamado Nuevo Mundo y de la gesta, ¿no?, entre comillas, de Pizarro en relación con la caída del Tahuantinsuyo, lo que sucede es realmente una efervescencia, ¿no? Lo que se constata por lo menos es la efervescencia y la popularidad que va a tener la figura de Atahualpa en una serie de géneros que son también novedosos a mediados del siglo XVI. Es
el género de los libros de trajes, por ejemplo, en donde están representados, ¿no?, ilustrados los trajes de todas las naciones del mundo, desde las más próximas, según quien hiciera los libros de traje, ¿no?, pero en general son franceses, ¿no?, y los trajes y las vestimentas, ¿no?, de los pueblos más remotos, dentro de los cuales aparece la vestimenta del rey del Perú, ¿no?, Atahualpa, rey del Perú, y su mujer, por ejemplo, ¿no? Y esto aparece en varios libros de trajes. Pero pienso también en una obra que es los verdaderos retratos y descripciones de las vidas de hombres ilustres, tanto griegos como latinos como paganos, del cosmógrafo francés André Tebet, que dedica, digamos, parte de, es el que está, bueno, incluye, ¿no?, una imagen de Atahualpa, rey del Perú, y una descripción, ¿no?, de la Atahualpa prisionero, ¿no?, ya, y toda una descripción del reino del Perú y demás. Es decir, realmente hay un gran interés, ¿no?, despierta un gran interés la figura de Atahualpa, y la cartografía no va a estar exenta de ese interés por la figura de Atahualpa y por todo lo que implica, ¿no?, la conquista del Perú. Y llegamos entonces a cómo esto se traduce, digamos, o cómo esto se evidencia en estas dos obras, ¿no?, cartográficas sobre las que les hablaba al comienzo de la presentación, ¿no?, que son, por un lado, el Mapamundi de Pierre de Sellier. Pierre de Sellier es uno de los máximos como representantes de esta llamada Escuela de Dieppe, que realiza, bueno, verán la diferencia de tamaño entre uno y otro, ¿no? 135 o 1,35 m por 2,15 m de este enorme Mapamundi manuscrito que se encuentra hoy en día en la Biblioteca Británica, en la British Library, y que incluye, digamos, en la sección de América, incluye una serie de imágenes para ilustrar el reino del Perú. Ahora las van a ver más grandes, no se desesperen. Y el otro mapa sobre el que voy a detenerme es uno de los mapas, que es el folio 50, en donde aparece ilustrado el reino del Perú, dentro de la cosmografía universal de Guillaume Letestu, que los dos son manuscritos, ¿no?, que Letestu realiza para ofrecer, ¿no?, que da como regalo, en representante también de los armadores normandos, ¿no?, que son los que realizan las principales empresas de navegación y exploración por parte de Francia, ¿no?, en representación de la corona francesa, pero no son enviados directamente por la corona francesa. Letestu se lo dedica, se lo regala al almirante de Francia, Gaspar de Coligny, en 1556, ¿no?, en un momento de auge de la Francia antártica, es decir, de varias experiencias de expansión y de intentos de colonización franceses en América, ¿no? Y en estos dos mapas aparece, ¿no?, ciertas imágenes del reino del Perú. Lo que yo quisiera proponer y demostrar aquí es que estas dos imágenes, o las imágenes, la iconografía que aparece del reino del Perú en estos dos mapas manuscritos, proviene de un relato, ¿no?, de una publicación que se titula La historia de la Tierra Nueva del Perú en las Indias Occidentales. Bueno, los títulos, saben, del siglo XVI son muy extensos, que se publica en París con privilegio real por 4 años, en 1545, por un editor que se llama Vincent Certenaz, y que es una traducción realizada por Jacques Gory dice él, traducido del italiano al francés. Ahora vamos a la genealogía de esta obra, porque en realidad viene de, como les decía, las primeras noticias que llegan a Europa, que son a través de la península ibérica, ¿no?, y que son relatos que se publican en Sevilla. Natalia tal vez pueda ayudarme, porque tengo que confesar que durante los días previos a la presentación
de hoy, ya estaba en Sevilla, consulté varias obras aquí en la biblioteca, y hay bastante controversia respecto del origen, ¿no? Digamos, de qué pasó con esas primeras ediciones que se hacen en Sevilla, del relato que luego fue traducido al italiano y que luego fue traducido al francés y que se publica en París en 1545. Detengámonos por lo menos en lo que sabemos, que es que esta historia de la Tierra Nueva del Perú se publicó junto con un mapa desplegable, pero cuyas copias, las pocas ejemplares que sobreviven de esta historia de la Tierra Nueva del Perú, no tienen ese mapa, ¿bien? Ese mapa, en el caso, por ejemplo, del ejemplar que está en la Biblioteca Nacional de Francia, el libro, ahora les voy a mostrar más fotos del libro, pero que está conservado en la sede de Arsenal, de la Biblioteca Nacional de Francia, no tiene el mapa desplegable, y el mapa desplegable está en el departamento de mapas y planos de la misma biblioteca, y hay una edición, una copia, un facsimilar. Dejemos en suspenso esto. Está el mapa por un lado en la sala de mapas y planos, en el departamento de mapas y planos, y está la obra que se publica en octavo en la sede de Arsenal. Y volvamos un segundo a la genealogía de... Al parecer, y aquí es donde entran, no es conflicto, pero hay miradas distintas desde la historiografía de América colonial, la historia del libro y la historiografía temprano-moderna. Al llegar, digamos, las noticias del Perú, digamos, de la caída del Tahuantinsuyo y demás, digamos, que acababan de llegar, digamos, y de suceder, ¿no? En el año 33, se publican en Sevilla en abril y en julio dos relatos, ¿no? La conquista del Perú, llamada de la Nueva Castilla, voy un segundo para que tengan una idea de qué estoy hablando, pero se publican entonces en el mismo año dos relatos, uno de los cuales es anónimo. Raúl Porras Barnechea se lo ha atribuido a Cristóbal de Mena, pero hay otros, digamos, lo mantienen anónimo, y hay un artículo publicado en uno de los números de 1979 del anuario de estudios hispanoamericanos, bueno, de la escuela, que muestra que en realidad se trataba de una edición revisada por Fernández de Oviedo de unas cartas que habían llegado vía Panamá de lo que había sucedido con las huestes de Pizarro. En fin, no voy a entrar en eso porque no soy experta en eso y no quiero tampoco, pero bueno, tal vez alguno pueda luego completar esta parte, ¿no? Lo que sabemos es que hay una edición de un relato en 1534 y hay una edición en julio de ese mismo año, también en Sevilla, que se le atribuye a Francisco Jerez, secretario y escribano de Pizarro, y que al parecer acompaña, digamos, a Pizarro, bueno, y a sus hombres en lo que había sido la derrota, ¿no?, de Atabalipa o de Atahualpa. Ese mismo año, ¿no?, como parte de, digamos, como el tercer libro que también se le atribuye a Gonzalo Fernández de Oviedo, ¿no?, se publica en Venecia la traducción al italiano bajo el título del libro último del sumario de le Indie Occidentali, que incluye, bien, también una edición remozada de una de las dos versiones que se habían publicado en Sevilla ese mismo año. Bien, varios años después, Gori toma esa edición en italiano y publica el libro que les mostraba recién, ¿no?, La historia de la Tierra Nueva del Perú, y dice que la toma del italiano. Bien, si nosotros
Y se publica en octavo, esa es mi mano. Pero sería la mano de todos, ¿no? Digo, no tengo una, es el tamaño en el que se publica el ejemplar que está en la sede de Arsenal de la Biblioteca Nacional de Francia. Si nosotros vemos ese ejemplar, lo que detectamos, y acá voy a hacer una apología de la importancia de empezar, si se quiere, trabajando con las ediciones digitales, pero de luego ir a las bibliotecas y pedir, por más que esté digitalizada la obra, ver el ejemplar. Lo que vemos es que ningún libro fue dañado en la toma de esta fotografía, que lo que se ve es que ese ejemplar tenía originalmente el mapa, que era un mapa desplegable, pero que se adjuntaba, ¿no?, a la edición de este relato, ¿no?, que circula y José María sabe muy bien esto porque fue invitado a Montevideo a contarnos un poco sobre ello, qué es lo que sucede a partir de distintos criterios de guarda y de conservación ya en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, con los mapas que aparecen dentro de libros o incluso de, digamos, repositorios con documentación varia, y que muchas veces el criterio era separar esos mapas y guardarlos en distintos archivos, ¿no?, en distintas bibliotecas, cuando en realidad hoy en día la propuesta es, bueno, entenderlos como parte en su materialidad, ¿no?, y como parte de algo mayor. Ese mapa, como verán, tenía un tamaño mayor, y lo que vemos, si vemos los pliegos, es la forma, ¿no?, en la que estaba doblado. No voy a seguir, digamos, entrando en la parte de la materialidad, pero sí quisiera detenerme en qué es lo que está mostrando este mapa. Vamos a la versión... No se ve bien. Ahí. Este mapa es un mapa del Reino del Perú, bien, que estaba hecho obviamente para acompañar la historia de la Tierra Nueva del Perú, en donde este mapa ha sido atribuido a Nicolás Denisot, un personaje sobre el que se sabe relativamente poco, solo que hizo 2 mapas más, bastante más adelante en su vida, y es un mapa, digamos, dividido en 2 partes. Bueno, el Ecuador, ¿no?, divide la región en 2 partes, tiene las figuras de los vientos, tiene una serie de topónimos, ¿no?, que toma de del relato, ¿no?, de la versión francesa, e incluye, digamos, 2 cartelas a cada lado dando algunas informaciones, pero que en realidad son bastante vagas, ¿no?, sobre la tierra del Perú. Por ejemplo, a la izquierda dice: Perú es la última de las tierras descubiertas, no hay ninguna otra en el mundo tan abundante en oro y plata, ¿no?, lo que podía atraer, ¿no?, a estos lectores, ¿no? Da trigo 2 veces al año. Bueno, ahí no hizo muy bien su tarea porque sabemos que esto es totalmente mentira, ¿no? Habla de los animales, habla de los pobladores, etcétera, y, en fin, hace una descripción bastante positiva, bastante no, muy positiva de las tierras del Perú. Me interesa la otra cartela que, volvemos, que es la que está a la derecha, en donde lo que dice es, a ver, acá, después vuelvo a la imagen del medio. Dice: no ha sido, es una traducción libre que hago porque, bueno, la hice rápido para la presentación. Se excusa y dice: no ha sido posible hacer un retrato exacto, ¿no?, de estas tierras sobre las que hay, ¿no?, un conocimiento inexacto. Sin embargo, dice: consideré mejor ofrecerles algo antes que no ofrecerles nada. Es decir, lo que él les dice es: bueno, no tomen muy seriamente lo que les estoy diciendo, pero a la vez, digo, presentar una imagen antes que no presentar nada es una forma de subsanar o de completar visualmente una información textual que es la que aparecía en el relato. En la parte sur, al sur del Ecuador, digamos, esa es la parte que me interesa, lo que hay es una serie de escenas, ¿no?, y de topónimos y descripciones de lo que Denisot toma del relato de la
Tierra Nueva del Perú, que a su vez tomaba de la versión italiana, que a su vez tomaba de la versión española. Bien, hablando de traducciones, esas son traducciones en sentido estricto, ¿no? Se hayan tomado muchas o pocas libertades. Y en la interpretación que hace Denisot, habla, ¿no?, de la derrota de Atabalipa, habla de la Mezquita del Sol, ¿no?, toda cubierta en oro, dice, y habla de una ciudad que llama Pachalchami, que dice ciudad más grande que París. ¿Bien? ¿Cómo? Bueno, estos elementos, sí, José María, por favor te pido que, porque yo me entusiasmo hablando de estas cosas, pero que me digas cuándo hay que cortar, porque ahí corto. ¿Qué sucede con este mapa que circulaba con el libro? Es decir, solo hoy en día los vemos separadamente, pero formaban parte, digamos, del mismo objeto libro. Bien, si nosotros vamos al Mapamundi de Pierre de Sellier y nos acercamos cada vez más a la región del Perú, lo que vemos es que, además de poner, digamos, Le Perú en oro y poner la conquista del Perú hecha por los españoles, aparece una escena donde hay una especie de fortín, no es un fortín, perdón, son lanzas, ¿no?, con las huestes, serían las huestes de Pizarro, y en el frente, ¿no?, en la línea de combate, hay una serie de cañones y de hombres en pie con el emblema, ¿no?, de Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, vean esta imagen y pensemos en la imagen que aparecía, ¿no?, de la escena, que en realidad es, digamos, el gran enfrentamiento que se hace en Cajamarca, ¿no?, y que es el que termina con que es realmente, bueno, sanguinario en las descripciones de las que también nosotros tenemos noticias a través de esos primeros informantes que habían sido testigos porque habían participado, ¿no?, españoles en la conquista del Perú. Lo que vemos es, podríamos decir, un primer modelo, ¿no?, y una primera interpretación, que es la que hace Denisot en ese mapa impreso desplegable, y el uso, ¿no?, que de Sellier hace, ¿no?, y que toma de esas imágenes para recrear, ¿no?, en este caso, bueno, como ya separa el ejército inca, ¿no?, que está apuntando directamente a los españoles, y digo, crea una serie, e incluye otros elementos, ¿no?, como la minería, ¿no?, crea, ¿no?, un repertorio iconográfico para dar cuenta de la región del Perú, en donde aparece, ¿no?, en préstamo, podríamos pensar, ese mapa, ¿no?, que toma de Denisot. Podríamos decir que solo viendo las imágenes, con esto ya logré más o menos convencerlos de que de Sellier en algún momento vio el mapa desplegable de Denisot. Pero además, para completar, digamos, esa filiación, es interesante destacar que el mapa que hace de Sellier es un mapa que un noble que había caído en desgracia pide hacer a de Sellier para obsequiarlo a Enrique II de Francia. Y no solamente Enrique II de Francia, sino al conde, que también, digamos, tiene, bueno, al condestable de Francia, que es Anne de Montmorency, ¿bien? Y el escudo de la familia Montmorency y el escudo de Enrique II de Francia aparecen en este gran mapamundi de Sellier. A la vez, el libro, La historia de la Tierra Nueva del Perú, había sido escrito por Gori, que es el traductor, ¿no?, que se dice el traductor, y dedicado a Montmorency también. Es decir, que Montmorency aparece como uniendo lo que podríamos pensar como un corpus de producciones textuales y de imágenes en torno a la conquista del Perú, pero no solamente, ¿no? En el caso del Mapamundi, bueno, hay una serie de muchísimas otras imágenes tomadas de otros relatos de los que se ha podido constatar también. Pero para el caso de Perú, pareciera haber un vínculo casi directo. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Guillaume Letestu? Lo que sabemos es que Letestu fue discípulo de Pierre de Sellier, por lo tanto, lo que podríamos pensar en primer lugar es que las imágenes que toma
para ilustrar Perú, que en realidad son varias, ¿no? Y les doy, para que tengan una idea general, ¿no?, de cómo es esta cosmografía, este conjunto de imágenes, donde hay muchas cosas que son muy interesantes para analizar, pero nos vamos a detener en el folio 50. Letexier fue discípulo de Decellier, es decir, podríamos pensar como primera hipótesis que él toma, ¿no?, o se inspira en el mapa de Decellier. Pero, si estudiamos con más detenimiento, con mayor detalle, la imagen del mapa y el texto que lo acompaña, porque toda la cosmografía de Letexier tiene imagen y texto, solo para que tengan una idea, ¿no? Es un texto manuscrito que en general describe la imagen previa, precedente, ¿no? Lo que vemos, en primer lugar, es que Letexier pone parte de la derrota de Atahualpa, ¿no?, en el Perú, y vemos también, y acá está la cuestión de la traducción y el error como método, ¿no?, como método de investigación. Lo que vemos es que en la descripción manuscrita que hace Letexier, aclaro que en general, cuando hablamos de un cartógrafo, tenemos que pensar que hay un conjunto de personas trabajando con ese cartógrafo, algunos coloreando, otros dibujando, otros escribiendo. Pero bueno, nombro a quien termina firmando, ¿no?, las obras. Si nosotros vemos el texto, digo, por un lado tenemos que ver el mapa en relación también con el texto que lo acompaña, lo que vemos es que hay un conjunto de topónimos que no aparecen en el mapa de Decellier y que sí aparecen en el mapa de Denisot. Es decir, que sí aparecen en el mapa desplegable y que no estaban en el mapa mundi grande de Decellier. Sobre todo si pensamos en la forma en la que están escritos, es decir, la forma en la que Letexier decide, ¿no?, replicar los topónimos y que es de forma igual a la que Denisot escribe en su mapa. Pero no solamente eso. Si nosotros vemos el mapa de Denisot, ¿no?, el mapa impreso, por un lado, el término la derrota de Atahualpa, ¿no?, es una frase que no aparece en el mapa de Decellier y que aparece, lo veíamos recién, parte de la derrota de Atahualpa en el Perú. Y además, digo, vuelven a repetirse algunos de los topónimos, pero, y creo que este es como el punto más fuerte, ¿no?, para probar que Letexier no estaba, si lo vio, es posible, pero digo, que no estaba viendo solo el mapa de Decellier, sino que estaba viendo el texto impreso de Gory, la traducción de Gory con el mapa de Denisot, cuando, digo, esto creo que se comprueba en el texto de Letexier, el manuscrito, cuando él habla de la isla del Callao, ¿no?, la mezquita del Sol, el término mezquita es utilizado en general, pero da la casualidad que en el mapa impreso aparece, pero en el texto, en la traducción de Gory, Gory en ningún momento habla de mezquita del Sol. Es decir, Denisot decide nombrarlo mezquita, pero no en el texto. ¿Bien? Y dice que Pachalchami, ¿se acuerdan que Denisot decía Pachalchami, ciudad más grande que París, ¿no? Letexier también dice que Pachalchami es una ciudad más grande que París. Si nosotros vamos a la traducción precedente, no la francesa, sino la italiana, lo que decían era que la ciudad era más grande que Venecia. Era la traducción italiana. Me iban a decir más grande, digo, hablando de las elipsis y de las cosas lost in translation, bueno, podríamos decir modified in translation, lo que hay es un punto de referencia geográfico para los destinatarios, ¿no? Es decir, en este caso es París, en el caso de la traducción italiana es Venecia, y querría saber cuál es la ciudad que, porque no he podido acceder al original de las publicaciones en español de 1534. A ver qué. La Colombina, o la Biblioteca de Sevilla, bueno, o la Universidad de Sevilla. En los días que me quedan voy a... Pero digo, ahí también hay elementos a tomar en cuenta. Bien, solo para
hay mucho más, digamos, de todo, pero es finalmente como un ejercicio heurístico de ver palabra por palabra y de contrastar imagen con texto, ¿no? Sobre lo que no, creo que ya con esto pruebo, creería, ¿no? Lo suficiente para ver como la afiliación de estos dos mapas manuscritos con el mapa original impreso, no necesariamente con el relato. Y ahí también queda abierta la pregunta, ¿será que incluso en esa época el mapa circulaba solo y el relato aparte? O, digo, la copia de visual a visual es más directa que la interpretación de texto a imagen. Digo, son todas preguntas sobre las que no tengo una respuesta ahora, ¿no? Pero quisiera concluir, ¿no? Esto finalmente terminó siendo el inicio de un próximo proyecto en donde lo que hay es, y lo que tienen que ser estudiados, son un conjunto muy grande de imágenes, ¿no? Nuevamente los cañones, esta es la edición de Debris, ¿no? En la que Debris relata, ¿no? La conquista del Perú, en donde aparecen, ¿no? Como filiaciones de imagen a imagen o de texto a imagen, que también, digo, me parece interesante, ¿no? Poder explorar, ¿no? Y a la vez hay imágenes que son totalmente, que tienen orígenes totalmente diversos, ¿no? Y que, que parecieran como romper o circular en otras filiaciones y en otras cadenas de referencialidad, como por ejemplo la que aparece en el mapa de Gastaldi, ¿no? De 1561, en donde Atahualpa, ¿no? Le está rindiendo, y que tiene como la esfera dice Perú, ¿no? Le está ofreciendo a Felipe, ya no Carlos, las tierras del Perú, ¿no? Y tenemos la versión que hace Urbano Monte a partir de la de Gastaldi, bien, en la que, bueno, claramente está retomando esa imagen impresa. Pero hay muchas otras, ¿no? Que hay que ir y que aparecen en otros formatos, ¿no? Hace poco hubo en Buenos Aires una exposición sobre los incas y demás, y una de las últimas imágenes era la de Santiago Matamoros y la toma de Cajamarca, en donde también, digo, hay propuestas, ¿no? De, bueno, cómo representar, ¿no? Cómo traducir en imágenes lo que en un primer momento llega a Europa en forma de texto, ¿no? Y de la propia experiencia de quienes habían sobrevivido y, digo, de los españoles que vuelven, ¿no? A España y relatan, digamos, desde la perspectiva, por supuesto, de la monarquía católica, lo que había sucedido. Bien, les agradezco la paciencia y el tiempo porque era bastante intrincado ir de mapa a texto y de texto a mapa. Gracias.